Durante siglos, las pirámides han sido símbolo de poder, sabiduría ancestral y misterio. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que mucho de lo que te enseñaron sobre ellas es una mentira? Este video te llevará por 10 secretos que han sido silenciados, ocultos y enterrados, no por la arena del tiempo, sino por intereses que prefieren que no conozcas la verdad. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás podría cambiar la manera en que entiendes la historia humana. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. 1. El misterio de la energía perdida. Durante décadas, los libros de historia repiten que las pirámides fueron tumbas, pero no se ha encontrado ni un solo cuerpo en la Gran Pirámide de Giza. ¿Y si su verdadero propósito nunca fue funerario? Muchos investigadores independientes, incluyendo ingenieros y físicos, han propuesto una teoría impactante. Las pirámides funcionaban como generadores de energía. La teoría se basa en datos científicos. El revestimiento exterior de piedra caliza blanca, altamente pulida, reflejaba la luz solar con fuerza. El núcleo de la pirámide está hecho de granito, un material ligeramente radiactivo que conduce electricidad. Y por si fuera poco, debajo de la Gran Pirámide fluye una red de corrientes subterráneas de agua. ¿Coincidencia? Tal vez no. El físico Christopher Dunn propuso que este diseño servía para generar resonancia eléctrica, utilizando la vibración del agua subterránea como una fuente de energía. Los conductos internos, mal llamados respiraderos, podrían haber sido canales de transmisión de ondas, y los residuos químicos hallados en la llamada Cámara de la Reina coinciden con los componentes usados en baterías eléctricas antiguas, como las de Bagdad. ¿Estaban los antiguos egipcios utilizando una forma de energía limpia, renovable y silenciosa miles de años antes que nosotros? Y si lo estaban, ¿por qué se oculta? ¿Por qué este enfoque nunca se enseña en las universidades? ¿Por qué los museos lo descartan como pseudociencia sin estudiarlo a fondo? Porque si aceptamos que las pirámides eran centrales de energía, tendríamos que reconocer que existió una civilización avanzada antes que la nuestra, con conocimientos que superan lo que la arqueología tradicional acepta. Un poder oculto que podría revolucionar nuestra forma de vivir si tan solo nos atrevemos a mirar más allá de lo permitido. 2. La conexión con las estrellas, el cielo reflejado en la tierra. En pleno desierto de Egipto, 3 colosos de piedra desafían el paso del tiempo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Pero lo que muchos no saben es que su ubicación no fue al azar. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar su disposición desde el aire, descubrieron un patrón inquietante. Las 3 pirámides replican con precisión la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. ¿Casualidad? Difícil de creer. La constelación de Orión, asociada desde la antigüedad con el dios Osiris, símbolo de resurrección y vida eterna, parece haber sido una guía sagrada para los constructores. Lo más inquietante es que la alineación exacta de las pirámides con el cinturón de Orión solo ocurre en el cielo hace más de 10.000 años, mucho antes de la supuesta fecha de construcción que nos enseñan en las escuelas. Esto ha llevado a algunos investigadores, como Robert Bauval, a afirmar que las pirámides podrían haber sido construidas, o al menos planeadas, por una civilización anterior a Egipto, posiblemente sobrevivientes de un cataclismo global. ¿Por qué alinear una obra tan monumental con un patrón estelar que solo se vería en el pasado remoto? ¿Qué querían decirnos? ¿Estaban apuntando hacia su origen o hacia su destino? Algunos incluso han sugerido que las pirámides eran una antena espiritual o energética, conectando la Tierra con las estrellas, un mapa estelar grabado en piedra, destinado a perdurar por la eternidad. Lo más perturbador es esto: esta alineación también aparece en otras culturas, como en las pirámides de Teotihuacán en México. ¿Cómo sabían los antiguos de ambos lados del mundo lo mismo, si jamás tuvieron contacto entre sí? ¿O sí lo tuvieron? Estas coincidencias apuntan a una verdad mucho más profunda y peligrosa para el relato oficial. La humanidad ha olvidado sus verdaderos orígenes, y las pirámides podrían ser la clave para recordarlos. 3. Materiales imposibles, la tecnología que no debería existir. Cuando visitas el interior de la Gran Pirámide, lo que más asombra no es su tamaño, sino la precisión milimétrica con la que fue construida. Cada bloque de granito encaja con tal exactitud que ni siquiera una hoja de afeitar puede deslizarse entre ellos. Pero aquí viene lo realmente desconcertante. Estamos hablando de bloques que pesan entre 10 y 80 toneladas. Los arqueólogos tradicionales aseguran que estos colosos fueron cortados y pulidos con herramientas de cobre. Pero el cobre es más blando que el granito. Intenta cortar una piedra de ese tamaño con un cincel de cobre
sobre y solo obtendrás frustración. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Hay marcas internas que no se pueden replicar ni siquiera con tecnología moderna, sin maquinaria pesada, cortes curvos perfectos, simetrías imposibles, perforaciones que parecen haber sido hechas con taladros ultrasónicos y superficies tan pulidas que parecen espejos. Todo esto en una época donde, supuestamente, no existían ruedas ni poleas. Algunos expertos en ingeniería han sugerido el uso de herramientas con punta de diamante, rayos sónicos o incluso tecnología de corte láser. Pero esto plantea un problema aún mayor. ¿Quién les dio ese conocimiento? La evidencia apunta a una verdad incómoda. Los egipcios pudieron haber heredado o redescubierto un conocimiento que no era suyo originalmente, un legado perdido o quizás prohibido. Y esto no solo ocurre en Egipto. Las mismas huellas imposibles de ingeniería aparecen en construcciones antiguas en Perú, Bolivia, India y Mesopotamia. Todos los caminos parecen llevarnos a una verdad que ha sido enterrada con esmero. Hubo una civilización global con conocimientos avanzados, mucho antes de lo que la historia oficial se atreve a aceptar. Si aceptamos esta posibilidad, entonces también debemos aceptar que hemos construido nuestro presente sobre una mentira, y que quizás alguien en algún lugar está decidido a que esa verdad jamás salga a la luz. 4. Mapas prohibidos, la ruta secreta de las pirámides del mundo. Las pirámides no son exclusivas de Egipto. Existen estructuras piramidales en México, Perú, China, Sudán, Camboya, Indonesia e incluso en zonas remotas de Rusia. Pero aquí viene lo que muy pocos saben. Antiguos mapas y documentos han revelado ubicaciones de pirámides que, según la historia oficial, no deberían existir. Uno de los ejemplos más impactantes es el mapa de Piri Reis, un mapa otomano del siglo XVI que muestra detalles geográficos imposibles para su época, como la costa de la Antártida sin hielo y marcas en zonas donde siglos después se descubrirían ruinas con forma piramidal. ¿Cómo lo sabían? Y no es el único. En manuscritos de templos chinos se describen estructuras cónicas con funciones energéticas similares a las egipcias. En América, códices antiguos hablan de casas del cielo, construidas por dioses que bajaron de las estrellas. En África, nómadas del desierto aún hablan de montañas huecas con poder oculto, cubiertas intencionalmente por arena. Lo que sorprende es que muchas de estas pirámides comparten la misma geometría sagrada, proporciones similares y están alineadas con fenómenos astronómicos idénticos. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y miles de años usaran los mismos diseños? Aquí es donde entra lo prohibido. Existen archivos confidenciales en posesión de gobiernos y universidades que han sido sellados o clasificados, muchos con información sobre estructuras piramidales no identificadas. Algunos fueron descubiertos por drones o satélites, pero jamás se habló de ellos públicamente. ¿Por qué esta red global de pirámides es ignorada por la arqueología tradicional? ¿Qué pasaría si aceptamos que estas estructuras no son réplicas, sino parte de un mismo plan maestro antiguo, ejecutado por una civilización global que dejó su huella en cada rincón del planeta? Los mapas antiguos no solo fueron hechos para guiar viajeros, fueron hechos para guiarnos hacia la verdad, una que lleva miles de años intentando ser borrada, sin éxito. 5. Tecnología sonora, el poder del sonido en las pirámides. ¿Qué pasaría si te dijera que el sonido puede mover objetos, alterar la materia o incluso curar el cuerpo humano? Ahora imagina que ese poder fue utilizado hace miles de años, dentro de las pirámides. La Gran Pirámide de Giza no solo impresiona por su tamaño y precisión, también resuena, literalmente. Cuando uno emite ciertos tonos dentro de sus cámaras, el sonido se amplifica de forma extraña, generando vibraciones profundas que no parecen naturales. Esta propiedad ha desconcertado a ingenieros acústicos y físicos durante décadas. Investigadores han descubierto que cada cámara resuena en una frecuencia específica, como si hubiera sido diseñada para amplificar vibraciones exactas. La llamada cámara del rey, por ejemplo, responde con fuerza a frecuencias entre los 110 y 120 Hz, las mismas frecuencias utilizadas hoy en día para terapias de sanación y estimulación cerebral. ¿Podrían las pirámides haber sido utilizadas como instrumentos gigantes de sonido? Una especie de tecnología sonora ancestral que canalizaba energía, sanaba enfermedades o conectaba al ser humano con planos espirituales. Pero eso no es todo. Algunas teorías sugieren que el proceso de construcción de las pirámides pudo haberse facilitado con sonido de alta frecuencia, una técnica aún experimental en nuestros días, pero documentada en estudios sobre levitación acústica. En otras palabras, mover piedra con sonido. Por supuesto, la comunidad científica dominante descarta estas ideas, tachándolas de fantasiosas, pero ¿por qué no investigarlas a fondo? ¿A quién incomoda esta posibilidad? Muchos textos antiguos, desde los Vedas de la India hasta los jeroglíficos egipcios, hablan de palabras de poder, vibraciones
invocaciones sagradas y cánticos que abrían portales. ¿Es posible que las pirámides hayan sido templos de sonido, diseñados para acceder a realidades más profundas? Si esto es cierto, entonces las pirámides no eran tumbas, eran máquinas espirituales, y el verdadero secreto no está en sus piedras, sino en lo que resuena dentro de ellas. 6. Manuscritos desaparecidos. Las pruebas que alguien no quiere que leas. Mucho de lo que creemos saber sobre las pirámides proviene de textos antiguos, crónicas de viajeros, manuscritos egipcios, griegos, árabes y hasta de la Edad Media. Sin embargo, existe un fenómeno que pocos mencionan. Los documentos clave sobre el origen y el propósito real de las pirámides han desaparecido. Durante siglos, sabios y arqueólogos recopilaron miles de textos, rollos, papiros y crónicas sobre las pirámides. Pero al rastrear estos documentos hoy, descubrimos que gran parte fue destruida, robada o clasificada como pérdida accidental. ¿Accidental? Una y otra vez, en diferentes épocas, en distintas bibliotecas y bajo gobiernos diferentes. La famosa Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, albergaba registros sobre la ingeniería y la ciencia del antiguo Egipto. ¿Qué secretos guardaban esos textos antes de que fueran consumidos por el fuego? Y no olvidemos los papiros hallados en el templo de Osiris en Abidos, que hablaban de dioses que descendieron del cielo y trajeron consigo el conocimiento de la piedra. También se perdieron. Incluso en tiempos modernos, ciertos documentos han sido retenidos por museos y gobiernos bajo la etiqueta de contenido sensible. ¿Sensible para quién? ¿Por qué no permitir que el mundo conozca la totalidad de la verdad histórica? Algunos investigadores que se atrevieron a publicar teorías alternativas basadas en traducciones de textos antiguos han sido ridiculizados, silenciados o marginados académicamente. ¿Casualidad? ¿O parte de un sistema que protege una versión oficial de la historia a toda costa? Imagina lo que esos manuscritos contenían: fórmulas, planos, explicaciones simbólicas, referencias astronómicas y quizás nombres de aquellos que diseñaron estas estructuras milenarias. Tal vez los arquitectos no eran hombres comunes, sino seres con un conocimiento muy superior. Si los documentos desaparecen, si los archivos se ocultan y si las voces se apagan, entonces el verdadero misterio de las pirámides no está solo en sus piedras, está en lo que alguien está luchando por mantener en la oscuridad. 7. La cámara inaccesible. ¿Qué oculta el corazón de la Gran Pirámide? En el interior de la Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más estudiadas del planeta, existe una cámara que jamás ha sido abierta. En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, seguimos sin saber qué hay dentro de ese espacio oculto. ¿Por qué? En el año 2017, un grupo internacional de científicos utilizó una tecnología llamada muografía, capaz de detectar vacíos en estructuras sólidas, como si fueran rayos X para edificios. Lo que encontraron fue asombroso: una gran cámara oculta sobre la Gran Galería, jamás documentada por los egiptólogos tradicionales. Esta cámara no aparece en los planos clásicos. Es un espacio inmenso, de unos 30 metros de largo, que no tiene acceso visible, no contiene entradas ni pasillos que conduzcan a ella. Es como si hubiera sido sellada. A propósito, desde ese hallazgo, las autoridades egipcias han evitado explorarla. Han puesto excusas, postergado investigaciones y bloqueado expediciones. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué hay dentro que no quieren que veamos? Algunos teóricos creen que allí podría estar la verdadera tumba del arquitecto original. Quizás alguien que no era humano en el sentido estricto. Otros creen que podría contener artefactos avanzados, planos, registros escritos o incluso restos de tecnología perdida. Y hay quienes aseguran que la cámara fue sellada para proteger algo, o para mantenerlo encerrado. ¿Por qué tanto silencio mediático? ¿Por qué los grandes medios no hablan de esto? El hallazgo fue real, fue confirmado científicamente, pero desde entonces, nada, silencio, censura, olvido. Este espacio sellado representa una amenaza directa a la versión oficial de la historia, porque si se abre esa cámara y lo que hay dentro no coincide con la narrativa aceptada, entonces millones de personas empezarían a hacerse preguntas, y eso, para algunos, es más peligroso que cualquier secreto. La Gran Pirámide sigue hablando, solo que hay quienes se niegan a escucharla. 8. La pirámide sumergida, la evidencia que el océano no pudo ocultar. En 1986, un buzo japonés descendió a las aguas de Yonaguni, una pequeña isla al sur de Japón. Lo que encontró cambiaría su vida, y posiblemente la historia humana. A unos 25 metros bajo el mar, descubrió lo que parecía ser una estructura piramidal colosal tallada en la roca. Escaleras, plataformas, muros rectos, ángulos de 90 grados, símbolos grabados y pasajes que no dejan lugar a la duda. No se trata de una formación natural. Esta estructura, conocida hoy como el Monumento de Yonaguni, ha sido estudiada por geólogos,
físicos, arqueólogos e ingenieros. La mayoría coinciden en algo: su geometría es demasiado precisa para haber sido creada por la naturaleza. Pero lo más impactante no es su forma, es su antigüedad. Para que esté sumergida a esa profundidad, debió haber sido construida hace más de 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Es decir, antes del final de la última era glacial, en un tiempo en que, supuestamente, los humanos solo cazaban y recolectaban. Entonces, ¿quién la construyó? ¿Y por qué? Las autoridades japonesas, presionadas por el mundo académico, han evitado declarar oficialmente que sea una pirámide. La llaman formación rocosa, pero al mismo tiempo han restringido el acceso, han bloqueado estudios independientes y han evitado que se filmen ciertos sectores. Estamos ante una ciudad perdida bajo el océano, arrasada por un cataclismo global que borró una civilización entera. ¿Es esta pirámide parte de un continente desaparecido, como el mítico Lemuria o la Atlántida? Lo que sea que haya ocurrido quedó congelado bajo el agua, y a diferencia de los manuscritos que se queman o de los secretos que se censuran, la piedra permanece. Pero si esta pirámide es real, y todo indica que lo es, entonces no estamos solos en el tiempo. Hubo otros antes que nosotros, otros que sabían más y que desaparecieron. ¿Estamos repitiendo su historia? 9. Códigos bíblicos y piramidales. El mensaje divino escondido en la piedra. ¿Y si las pirámides no solo fueran estructuras físicas, sino también mensajes espirituales codificados? Desde hace décadas, teólogos e investigadores han descubierto algo perturbador. Las medidas, proporciones y orientación de las pirámides parecen contener referencias numéricas y simbólicas que coinciden con la Biblia. Uno de los ejemplos más estudiados es la Gran Pirámide de Giza. Sus medidas internas, al convertirlas a unidades modernas, coinciden con ciclos solares, distancias astronómicas y hasta cálculos proféticos. La longitud de sus lados, su altura y el ángulo de inclinación parecen codificar valores como los días del año, las fases de la luna e incluso la velocidad de la luz. Pero lo más impactante es que esas mismas cifras aparecen en pasajes de la Biblia, especialmente en libros como Isaías, Éxodo y Apocalipsis. Algunos expertos afirman que la pirámide fue construida como una Biblia en piedra, mucho antes de que existiera el texto escrito. ¿Una estructura profética? ¿Un templo cósmico diseñado para anunciar eventos que aún están por venir? En el siglo XIX, teólogos británicos comenzaron a trazar cronologías bíblicas basadas en las medidas de los corredores y cámaras internas. Según sus cálculos, ciertas longitudes correspondían a eventos clave: el nacimiento de Cristo, la destrucción del Templo de Jerusalén y hasta guerras mundiales del siglo XX. ¿Coincidencia? ¿O un plan divino grabado en piedra? No sé. Además, la orientación perfecta de la pirámide hacia el norte verdadero, algo que ni siquiera logramos con facilidad hoy, sugiere un conocimiento de la tierra y del cielo que trasciende lo humano. Si esto es cierto, las pirámides no fueron erigidas simplemente por orgullo o para honrar a faraones, sino para conservar una verdad eterna, un mensaje de Dios codificado entre geometría, astronomía y arquitectura sagrada. Tal vez no son tumbas, tal vez son profecías de piedra. Y si el mensaje está allí, la pregunta es, ¿estamos listos para entenderlo? 10. El encubrimiento global, la verdad que no te dejan descubrir. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora es tan evidente, tan visible y tan documentado, ¿por qué no está en los libros de texto? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué los medios callan? Las universidades ridiculizan y los gobiernos se mantienen en silencio. La respuesta es incómoda, pero necesaria. Alguien no quiere que lo sepas. Desde hace más de 100 años, se ha construido una versión oficial de la historia que sostiene los pilares de nuestro sistema educativo, político y cultural. Aceptar que existieron civilizaciones avanzadas antes que Egipto. Aceptar que las pirámides contenían conocimiento superior. Aceptar que hemos sido visitados, guiados o influenciados por inteligencias más elevadas. Todo eso desmantelaría el relato establecido, y con él, la estructura de poder que lo sostiene. Los descubrimientos que desafían esta versión son sistemáticamente ignorados, minimizados o desacreditados. Las expediciones que encuentran ruinas imposibles en lugares remotos son interrumpidas. Los científicos que proponen teorías alternativas pierden financiación, credibilidad y posición académica. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? La respuesta es simple y aterradora. El conocimiento es poder, y quien controla el pasado, controla el presente y condiciona el futuro. Las pirámides son más que piedras, son mensajes inmortales tallados por mentes que sabían más que nosotros. Son pruebas visibles de que la humanidad no comenzó donde nos dijeron, de que algo o alguien nos precedió, y de que la historia que nos contaron fue cuidadosamente editada. Pero el cambio ha comenzado. Cada vez más personas abren los ojos. Cada nuevo hallazgo, cada nuevo misterio viralizado, cada voz
que se atreve a cuestionar, fractura un poco más la mentira. Y tú, ahora formas parte de eso. Ahora que conoces estos 10 secretos prohibidos sobre las pirámides, la pregunta ya no es si te mintieron, sino por qué lo hicieron. Durante siglos, la verdad ha estado oculta a plena vista, escondida entre bloques de piedra, silenciada en manuscritos desaparecidos, enterrada bajo océanos y montañas de burocracia académica. Pero hoy, poco a poco, esa verdad comienza a salir a la luz. Tú ya no eres el mismo que al comenzar este video, porque ahora sabes, y cuando sabes, ya no puedes volver atrás. Si este contenido te hizo cuestionar lo que siempre diste por hecho, suscríbete, porque este canal está dedicado a revelar lo que otros callan, a encender la chispa de la duda, la curiosidad y el despertar. Dale me gusta si crees que la historia merece ser contada sin censura. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas, porque el conocimiento no se esconde, se libera, y sobre todo, mantente alerta, porque lo que viene es aún más grande. Las pirámides fueron solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, lo que nunca te contaron está más cerca de lo que crees. Nosotros somos lo nunca contado.